luz solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez y la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, para hablar ahora de política internacional, viendo lo que está pasando en el mundo, en el continente, en el Caribe, qué pasa en Haití, ya vimos lo de Puerto Rico, cómo anda Cuba con estos cambios, estos procesos que se están dando, cómo anda Brasil, que el diputado, que fue el que inició la acusación contra Dilma, porque él se sentía que lo iban a atrapar porque tiene un expediente muy largo de corrupción. Su propio Congreso acaba de destituirlo, de despojarlo de la inmunidad y hasta del cargo como diputado. Esa cosa vamos a verla con don José Ismael Román. Pero en materia de política internacional hay algo que nos atañe, que nos toca a nosotros directamente. La cumbre o la reunión o la asamblea de los países no alineados que se va a celebrar ahora en Isla Margarita, en Venezuela. Y entonces el presidente de la República, don Danilo Medina, ha dicho que él no va para esta cumbre, para esta reunión, para esta asamblea, y delega en el canciller don Miguel Vargas Maldonado. Y entonces el hombre del bastón se va a estrenar en su primera cumbre, en su primer evento internacional así multilateral, porque fue a Haití a ver algunas cosas hace poco. Don José Ismael, ¿cuál es la agenda que tiene ahora la asamblea, la cumbre de los países no alineados? ¿Qué importancia tiene esto en este momento con los conflictos, la situación de crisis que tenemos en América Latina? Tema Brasil, el propio tema Venezuela, la situación en Haití con nuevas elecciones, la cumbre de los no alineados. ¿Qué importancia tiene en este momento? Bueno, hay que ver en América Latina. ¿Y la presencia del hombre del bastón allí? Sí, hay que ver en América Latina. Esta cumbre se ha celebrado en 4 ocasiones, ahora con esta de Isla Margarita, que será del 13 al 18 en la República Bolivariana de Venezuela. Eso tiene una importancia enorme, esta cumbre. Además, si usted lo conecta con lo de Puerto Rico, tiene un valor interesante, aunque los puertorriqueños no estarán ahí como jefe de Estado, ni en una delegación, excepto que algún país asuma que en ese colectivo, como pasó con Nicaragua en la OEA, la representación que participó defendiendo a Puerto Rico, como lo ha hecho Cuba, que de seguro va a manifestarse allí, porque una de las cosas que motivaron la creación de esta asociación de países no alineados a partir de la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento este y oeste, que fue el caso de la Unión Soviética y Estados Unidos y la Unión Europea, que todavía no, como tal no estaba, pero estaban cohesionados en un proyecto en contra de la Unión Soviética. La primera cumbre fue en el 1961 y fue en Belgrado, ahí en estos países, ahí donde estaba el mariscal Tito y otros tantos gobiernos, la India, que había salido del coloniaje inglés, también Siria, Libia, todos estos países y otros ya más próximos a Asia, articularon un proyecto de no estar ni con uno ni con otro, sí defendiendo la autodeterminación de los pueblos y contra el colonialaje, la parte colonial que Estados Unidos sigue implementando todavía como país, como imperio, y es el caso particular de Puerto Rico, que ese tema saldrá ahora en esta cumbre. Esa cumbre
hay que decir que es importante porque Venezuela, no solo por Venezuela, sino por todo, son 120 países que participan, jefes de Estado que participan. Hoy comienza en Isla Margarita. La oposición ha dicho que va a estar presente en esa cumbre, en las calles. Es importante, la democracia debe permitirlo, que es así, que se manifiesten denunciando lo que sea, pero no le ha dado espacio a que la oposición y Estados Unidos no le permita ocupar una serie de cargos a Venezuela. Miren, este es el caso de los países del sur, que le correspondía la presidencia a Venezuela e hicieron todo lo posible, incluso intentaron comprar los votos de Uruguay y así sucesivamente otros países del sur para que Venezuela no asumiera la presidencia de UNASUR y otros espacios. Pero además este evento que dice que Venezuela va a asumir la presidencia de los países no alineados en este momento, ha habido intentos. ¿Por qué no pensar que el presidente dominicano no quiso dar el espaldarazo yendo a esa conferencia porque va a asumir Venezuela la presidencia? Bueno, también pudiéramos pensar que República Dominicana también ha hecho solidaridad con Venezuela en los organismos internacionales, pero en este caso ese evento es importante. Venezuela tiene varias responsabilidades a nivel internacional. Miren, en Naciones Unidas está en el Comité de los Derechos Humanos. En Naciones Unidas está también en el equipo, en el Consejo de Seguridad. Este es el grupo del no permanente. Para que ustedes vean la importancia de ese país en el concierto latinoamericano. Aunque hoy tiene serios problemas internos, la disputa política, la convocatoria al plebiscito, ¿no? Entonces, que tiene una serie de pasos y que se va a hacer comenzando el próximo mes de octubre. Lo único que la derecha dice, no es ahora que lo queremos. Es lamentable que esa situación se dé, pero es importante este evento porque se va a ver el caso del Sahara Occidental, que es un pueblo que no tiene país, como los kurdos, se va a ver el caso de los palestinos que están asediados, y además se van a ver un sinnúmero de políticas que tienen que ver fundamentalmente con la paz en nuestro pueblo. Hay que recordar que a propósito de eso, Mahatma Gandhi decía que no hay camino para la paz es el camino. Y entonces en el mundo no es más necesario que hoy predicar por la paz ante los grandes inconvenientes que hay, los intereses de los imperios, aún languideciendo, ellos siguen pataleando y creando problemas en el mundo. Entonces esta coordinación de los países no alineados en los organismos internacionales es sumamente importante. O sea, ahí hay tres temas muy calientes: el de Puerto Rico, el de Brasil y el de Venezuela. Y usted piensa que Danilo Medina no va para no comprometerse. No comprometerse. Estados Unidos está en la línea de cerrar. Muchos de los gobiernos que participan de cerrar espacio a que Venezuela ocupe organismos de reconocimiento, porque eso es un reconocimiento a Venezuela. Pero Danilo está en buena con el imperio. Claro, está en buena, y el imperio ahora agarró y le hizo un escándalo internacional, que es quitándole la visa a uno de sus funcionarios por múltiples razones que yo entiendo. Pero eso pone mal parado al país, porque una cosa es que le cancelen la visa en términos personales a este individuo que fue o sigue siendo todavía el presidente de la Junta Central Electoral. Su querido amigo. Sí, pero bueno, yo no comulgo con nada de esas acciones. Eso fue cosa del pasado, esa relación de amistad. Pero en el compromiso ético y moral, en la función pública, no. Le hicieron muchísimo daño al país. Ahí todavía las elecciones, no, nada de eso todavía está claro. Dícese que Danilo fue juramentado con boletines, no con el total de los resultados. Porque no entregaron las actas al Congreso. Así es, porque son pasos que uno debe llenar, que deben darse, y así de sencillo. Bueno, pero ahí podemos ver que el canciller estará allí, y estamos hablando del caso de Haití. Sí, por ese canciller que va para Isla Margarita es antichavista. Antichavista, pero no creo que haga ningún tipo de pronunciamiento ni se ponga a recibir la oposición. Él no tiene talento para eso, no tiene inteligencia para eso. No, bueno, entonces haría eso que tú dices. Se atreve a hacer cualquier tipo, por eso decíamos anteriormente, cualquier tipo de declaración
que afecte las relaciones con tal de ponerse a tono con lo que es esa demanda. Él no tiene talento, pero la ignorancia es muy atrevida. Está buena. Se atreve a meter la pata. Sí, no. Claro, el gobierno. Y él que anda con un batón porque se averió el día pasado. No, entonces no. Pero vamos a la política internacional. Dejemos esta chercha de aquí, don Josimar. Brasil. Ahora, Cunha, Eduardo Cunha, sí, que fue el hombre que inició el remeneo contra Dilma Rousseff, una pieza del imperio, ahora cae, porque la cola que él tenía era para enredarse en ella. No podía caminar 10 o 12 pasos con una cola de corrupción tan grande sin que se enredara y cayera. Ahí cayó. ¿Qué puede pasar ahora en Brasil con esto? Mira, la misma crisis, no solo con Acuña, ¿verdad? Eduardo Acuña, se va a llevar a Temer, indiscutiblemente. Pero Temer va para Isla Margarita, Josimar, ¿no? No. Brasil no va. Sí, estamos hablando de Brasil. Pero va para Isla Margarita, Temer. Sí, ese. ¿Y qué puede pasar con Temer en Isla Margarita? Bueno, no. ¿Cómo lo van a recibir? No, es que lo van a recibir normal porque es el jefe de Estado según lo establecido en Brasil. El pueblo brasileño y los gobiernos latinoamericanos, en el caso de Venezuela particular, que dijo, retiró su embajador de Brasil. El único. Y también lo hizo Ecuador. Ecuador. Bolivia hizo también unas declaraciones fortísimas en contra de esos pasos ilegales para destituir a una mandataria, una mujer que se identificaba con este proyecto latinoamericano. Quedémonos en Isla Margarita. ¿Qué puede pasar en Isla Margarita con el presidente de facto de Brasil? Yo no creo que vaya a pasar nada ahí. Primero los chavistas... ¿Lo van a saludar a los presidentes? No, claro, porque el tipo va representando a su país, a él le corresponde, y además... ¿Él fue electo, presidente? No fue electo, pero la legalidad, entre comillas, de Brasil le permite que la represente, como tuvo en el G20 ahora, representando a Brasil. Y a Venezuela no le conviene que haya ningún tipo de incidentes, porque prefiere que eso pase con un nivel de tranquilidad, aunque haya un frío para Temer, indiscutiblemente, porque el presidente de Venezuela, Maduro, se pronunció con unos términos bien fuertes, no solo contra Temer y esos grupos, sino también contra Acuña, que es un individuo que viabilizó desde la Cámara de Diputados que se juzgara a la presidenta Dilma Rousseff. Él fue responsable, pero fue para adelantar y tratar de evitar que a él lo juzgaran. Escupió para arriba, ahí le está cayendo el gargajo en la cara. Ya la mayoría de los diputados se lo llevaron de ahí, pero los problemas en Brasil van a seguir, señores. Ayer mismo, lunes, hubo una manifestación de más de 50.000 personas en Sao Paulo. Increíble. Lunes, una manifestación pidiendo la sanción a Temer, que se convoque a elecciones, y además de eso, la sanción al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Acuña, quien fue el que viabilizó y está entre los papeles de Panamá. Así que no tenemos paz por ahí. Pero si tú te bajas en el continente un poquito más al lado, el caso de Argentina, las grandes movilizaciones de los obreros, porque no es como en República Dominicana, las centrales obreras allí sí funcionan y están en las calles, porque las políticas que están de regreso son políticas neoliberales, afectando, aumentando el tiempo para la jubilación, aumentando las horas de trabajo, todo un conjunto de cosas lo que hace que la gente esté en las calles, más agrediendo, reclamando que los responsables de todas estas desapariciones que se produjeron en Argentina vayan a la cárcel, porque ahí sí hay un movimiento, no como aquí en República Dominicana, que admiramos que el Museo de la Resistencia hiciera una convocatoria recientemente llamando al pueblo dominicano a acompañarlo para recordar a los desaparecidos. Aquí no hubo, después de la muerte de Trujillo, nada para tocar a esa gente, nada. Entonces, en estos países sí hay niveles de conciencia en la población, y es el caso de Argentina, que Macri no tiene posibilidad de estar tranquilo allí. Josimar, hay un tema en política internacional que cada septiembre, cada octubre llama la atención. El tema Cuba, bloqueo, Estados Unidos, Asamblea de Naciones Unidas.
Ahora mismo ya Cuba entregó el informe que va a presentar a Naciones Unidas con relación al bloqueo, lo que ha implicado para Cuba en términos de daños materiales, de daños económicos, a la salud incluso, todo el tema del bloqueo. Un informe que tiene 43 páginas, un informe muy detallado de lo que ha significado el bloqueo para Cuba, e incluso en este informe se trabaja lo que ha pasado del 17 de diciembre de 2014 hacia acá, que es lo poco que se ha avanzado en esta relación Cuba-Estados Unidos, pero sostienen en su informe que la esencia del bloqueo se mantiene, y ellos van con toda la fuerza de nuevo a la Asamblea de Naciones Unidas, que el 20 de octubre tiene que decidir sobre esto, si se plantea de nuevo la condena al bloqueo o el reclamo a Estados Unidos que cese definitivamente el bloqueo. Ya lo han hecho 24, 25 ocasiones en la Asamblea, pero Obama inició el diálogo, el acercamiento, y ha ido tumbando alguna pieza del bloqueo. Sin embargo, en su esencia el bloqueo se mantiene. Cuba dice, hay que seguir insistiendo en el tema porque esto es crucial para Cuba. ¿Qué se puede esperar, José Ismael, en esta asamblea? Porque la asamblea no es de un día, ya hay discusiones, están discutiendo las comisiones en Naciones Unidas, que en el mes de octubre por separado se irán votando algunos informes, algunas comisiones. El tema Cuba se va a votar en Naciones Unidas el día 20 de octubre. Multiplicar esfuerzos en esta dirección, porque no solo se trata de la voluntad de Obama, es verdad que él por decreto puede eliminar algunas cosas, pero hay cuestiones que son esenciales, que fueron fijadas como parte del bloqueo por el Congreso de Estados Unidos, y entonces corresponde al Congreso eliminar todo lo que es la trama del bloqueo frente a Cuba. Ahora, está el Congreso dominado por los republicanos en esa actitud, en esa disposición de tumbar el bloqueo, de eliminar el bloqueo de una vez y por todas. ¿Cuál es el cuadro que se presenta hoy con esto del bloqueo a Cuba, Asamblea de Naciones Unidas y todo esto? Bueno, yo creo que uno de los países que ha logrado una diplomacia importante, formada, ¿verdad? No son gente inventada, excepto cuando tiene que ser un político que tenga que ir a un país determinado porque le interesa al Estado cubano. Y está demostrado, en principio aquí a la República Dominicana, cuando comenzaron a darse los pasos, el acercamiento, enviaron a una persona, a un político. Pero en Cuba, el problema de la diplomacia, a diferencia de Estados Unidos, que se ha relajado, que responde a componenda, a intereses de grupos que participan o apoyan a un candidato, en Cuba hay formación y hay reactualización de la formación diplomática, el conocimiento de áreas específicas. Los cubanos han sido muy cautos. Ellos previeron la necesidad de que si llegaban los demócratas, esas posibilidades estaban, hasta donde se ha avanzado. Obama puede hacer algunas cosas más, como tú dices, pero ya son pasos que corresponden a el Congreso, que está dominado por un lobby sumamente importante, que son los israelitas, la gente también, lo de Miami, que tiene mucha fuerza, que incluso hasta un aspirante a candidato a la presidencia, Marco Rubio y otros tantos piedras que hay ahí, están en contra de seguir avanzando, aunque la población ya no está en eso. Esta asamblea, esta decisión de Cuba de rendir un informe ante el mundo, hacer de conocimiento de qué ha pasado, de que solo este año Cuba ha tenido la afectación de aproximadamente 4.000 millones de dólares porque el bloqueo se mantiene intacto. Son algunas cosas, son avances importantes que se están dando allí. Hay que revivirlo porque mucha gente está confundido pensando en que todo eso ya cambió. No es así. Cuba no puede hacer transacciones comerciales. Cuba, además de eso, le están promoviendo una política migratoria que le hace muchísimo daño, que es la ley esta de pie seco, pie mojado. Miren, recientemente una cantidad de balseros llegaron a las costas ahí a Miami. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de eso? No es Cuba, es Estados Unidos, porque no entrega las visas y entonces vive promoviendo la necesidad de que la gente se reencuentre. Miles de cubanos
que salieron legal, ahora están intentando ingresar a los Estados Unidos. Es un derecho de la gente de moverse para donde quiera, eso es histórico. No porque ellos no tienen ahora el recurso de que eso está malísimo y por eso la gente está saliendo, no es así. Claro, Cuba es otra cosa, pero en Naciones Unidas era necesario que Cuba hiciera esta declaración al mundo para que se conozca el tema de nuevo, porque si no se presiona, no va a pasar. Ahora, con los republicanos hay poca vida, aunque hay sectores republicanos, empresarios del sur, que están planteando la necesidad de que ese bloqueo desaparezca, pero los intereses de esos grupos radicales del Partido Republicano aliado con los cubanos norteamericanos van a persistir. Si ganan ellos, podría prorrogarse lo que debería ser el levantamiento del bloqueo. Ahora eso es inevitable, eso es dialéctico, eso viene. La presión internacional, el mundo se lo va a manifestar de nuevo ahora, porque Obama fue capaz de aceptar que su política contra Cuba no tuvo resultado, que Cuba tenía razón. Entonces, en Naciones Unidas conoceremos una votación que solo Israel y Estados Unidos votará, porque quienes van a representarlo ahí van a votar. Ya ha pasado en otras reuniones previas que ellos han votado por este tipo de sanción. Pero se supone que Estados Unidos está representado en Naciones Unidas por un enviado de Barack Obama, y Barack Obama está en contra del bloqueo. No. Es la parte formal, porque él llegó a un acuerdo con el Estado cubano, con el gobierno cubano, y ha pedido al Congreso, porque lo ha pedido, cese el bloqueo, que finalice el bloqueo. Sí, pero ellos son respetuosos no con su deben, política interna, ¿no? Ya con su política interna ellos van a votar ahora para que se mantenga el bloqueo. Sí, así es. Ya no se van a abstener. No, van a votar, porque esa es su política que tienen establecida. Ahora, que ese sea un hemiciclo para reforzar la presión, eso sí, y que Obama haga otro tipo de declaraciones, y que los senadores que están a favor de eso, y que en la sociedad norteamericana se siga la presión, eso va. Pero es una política decidida por el Congreso en Estados Unidos, y quien vaya ahí tiene que votar. Pero quien va a la Asamblea de las Naciones Unidas y va a votar el 20 de octubre, no es un enviado de los republicanos, es un enviado de los demócratas y de Obama. Pero no es una política personal de Obama, es una política del Estado norteamericano, que está por ley. Si no, eso se hubiera levantado. Ahora lo que esperamos es que Obama, antes de irse, siga tomando medidas de manera administrativa, derogando algunas cosas, para que eso se pueda ir levantando, y que la presión, porque es una forma de presión, ese intercambio. Ahora que American Airlines fue a Cuba y están presionando para que esa línea aérea no vaya, claro, ya están yendo otras diferentes partes de Cuba. Entonces eso es importante, porque la gente presionará para que le sigan permitiendo ese intercambio de pueblo a pueblo. ¿Y usted cree que Inglaterra o el Reino Unido o la Gran Bretaña va a votar contra el bloqueo ahora en Naciones Unidas? Sí. Hubo cambio ahí en Naciones Unidas, sí, en Gran Bretaña. Sí, hubo cambio. Incluso si tú ves los acuerdos que han llegado el presidente Macri y los ingleses con relación a las Malvinas, y todo lo que se está dando en Europa, fundamentalmente con los españoles, ellos están cediendo un grupo de cosas porque tienen un conflicto interno con el Brexit, y más que eso, su posibilidad de salir de lo que es la Unión Europea. Ahí pudiéramos estar elucubrando si el voto de ellos sea a favor o en contra de que se levante el bloqueo, porque ya decíamos que esta conferencia de los no alineados cae como anillo al dedo para los países latinoamericanos, para el caso de Puerto Rico, para todas estas islas, con relación a la autodeterminación y la decolonización. Por eso es importante para nosotros, y por la paz, porque esa situación que se dio en Colombia, que nosotros hemos felicitado en múltiples ocasiones, que hay que seguir avanzando en eso, y que Estados Unidos en parte está de acuerdo. Bueno, don José Ismael, el tiempo aquí llegó al final. El tiempo pesa, pasa y aplasta. Sin embargo, este jueves aquí en Voz para el Cambio tenemos la comparecencia del honorable señor embajador de la República de Cuba en República Dominicana, y vamos a ver el tema del bloqueo, Naciones Unidas y toda la evolución de la política, la economía en Cuba a partir
de que Raúl toma la conducción del Estado cubano y sobre todo qué ha pasado en Cuba a partir del 17 de diciembre del año 2014 hacia esta parte. Y como usted señalaba, hay que redoblar los esfuerzos, intensificar la presión para que cese el bloqueo definitivamente contra Cuba. Cuba merece vivir en paz, libre, sin bloqueo, en las relaciones normales con los demás estados. Y mira, hay mucho apuro aquí en la República Dominicana, según vi un reporte de prensa de Rainieri, que es el jefe ahí de Punta Cana de los capitalistas o de los inversionistas en materia de turismo. Piensan que Cuba nos puede desplazar en el mundo del turismo. Es lo que dice que, como nosotros hemos estado como país capitaneando el turismo en el Caribe, seguir capitaneando. Entonces hay apuro y fueron del presidente de la República a ver el tema y ver cómo se protegen a esta gente o cómo el Estado, porque siempre aquí los capitalistas, los empresarios quieren tragarse el Estado y ahora tienen el pretexto de que Cuba nos puede desplazar del mercado turístico del Caribe. Pero eso es un pretexto para buscar alguna concesión especial del Estado, porque los empresarios en República Dominicana son tan atrasados que ellos lo quieren todo, son egoístas, y que el Estado no entregue nada a los trabajadores o al pueblo pobre. Así son las cosas en este mundo de Dios. Don Josimar, gracias por estar con nosotros. Para ustedes, muchas bendiciones. Y mañana, tiempo de hablar de salud. Y el próximo jueves, el embajador de Cuba aquí en Voz para el Cambio por Telecanal 28. Hasta la vista. Hola, te habla el doctor Cruz Jiminián y quiero informarte sobre el virus de Zika. Este virus